Yo en realidad voy a cambiar un poco de tercio porque yo de lo que voy a hablar fundamentalmente es de comercialización y trazabilidad. Yo me dedico, como bien me acaban de presentar, soy el que coordina a nivel de la Secretaría General de Pesca el Programa Nacional de Control de la Trazabilidad de los Productos Pesqueros, cuya competencia de control realmente está en las comunidades autónomas. Entonces, yo de lo que voy a hablar aquí un poco es, en principio, voy a hacer una primera aproximación, una foto de la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas en España, para luego ya meterme en el tema de la trazabilidad, qué legislación se aplica a la trazabilidad, cuáles son los elementos fundamentales de la trazabilidad y qué actuaciones está haciendo la Administración en materia de trazabilidad. Entonces, sin más detalles, voy a entrar ya directamente en lo que es la parte de comercialización. Aquí en esta primera diapositiva podéis ver algunos datos de la comercialización y de la producción de pesquera en España. En realidad, de lo que se trata en este primer bloque de comercialización no es de contaros a vosotros cómo es la comercialización, que lo sabéis mejor que yo de sobra. Se trata sobre todo de poner un marco de luego la dificultad que a veces conlleva aplicar la trazabilidad. ¿Por qué? Nosotros estamos hablando que como país pesquero que somos, España está a la cabeza de la Unión Europea en la producción de pesca. Pero eso, aunque parezca una línea, realmente la diversidad de producto que tenemos y la diversidad de formas de captura que tenemos es elevadísima. Nosotros tenemos en caladero nacional aquí arrastreros, cerqueros, artes menores que van al fresco en mareas de a lo mejor un día, 2, 3 días. Nos alejamos un poco y tenemos mareas de 2 semanas en gran sol, que hacen mareas, que cada 3 mareas a lo mejor vienen a puerto, las otras 2 las desembarcan en Reino Unido o en Francia, la transportan en camión, luego nos alejamos más y tenemos NAFO y Noruega, luego tenemos los arrastreros de Malvinas, los de aguas internacionales de grandes pelágicos, tiburones, etcétera, etcétera. Entonces eso nos da un espectro de producción elevadísimo. A eso hay que añadir que también somos importadores y exportadores. Estamos hablando que nosotros, si producimos 1.100.000 de toneladas más o menos de capturas de pesca, estamos importando más o menos 1,7 y estamos exportando más o menos 1,1. O sea, nuestro nivel de producción, importación y exportación es elevadísimo. Entonces, ¿esto al final en qué se desgrana? Pues esto lo que se desgrana es en que, de alguna manera, la comercialización del producto pesquero, al tener tanto abanico de oferta, se especializa de alguna manera en función de la oferta que tiene. No se comercializa igual el congelado que el fresco, no se comercializa igual el caladero nacional que Gran Sol, no se comercializa igual NAFO que los atunes, no se comercializan igual las campañas estacionales de caballa, anchoa o bonito que las no estacionales, no se comercializa igual el atún rojo que el resto de los atunes. Entonces, al final, el tener ese abanico de producción implica un abanico y unas posibilidades de comercialización enormes. Pero es que luego damos un paso más. Somos un país fuerte en producción, un país fuerte en comercialización, pero es que somos los que también consumimos. Consumimos pescado, somos los segundos que más consumimos pescado de la Unión Europea después de Portugal por muy poco y estamos en posiciones muy elevadas a nivel internacional. Entonces, esto al final hace que tengamos una foto, más o menos un diagrama de comercialización del producto pesquero complicado. Complicado porque no solamente es que haya muchos actores o muy diferentes, también es complicado porque se entrecruzan unos actores con otros. Las lonjas venden pescados a mayoristas, también los venden a la industria transformadora, también se vende a detallistas en algunos casos, a veces la industria transformadora abastece al mayorista en destino, pero también a la gran distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esto además hay que añadir no solamente la pesca, también tenemos la acuicultura y también tenemos la parte de la acuicultura de peces, la parte de la acuicultura de moluscos y bivalvos, los mariscadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los canales de comercialización que hay en España son muy elevados, son muy diferentes unos de otros, muy diversos, pero muy entrecruzados los unos con los otros. Como resumen, aquí he puesto 4 canales más o menos generales que se pueden establecer en los canales de comercialización, o en los que se pueden separar los canales de comercialización.
Visto la foto, que yo creo que es bastante más orientativo, tenemos que podemos dividirlo en dos partes. Por una parte está el canal tradicional, que es todo el pescado, sobre todo el fresco mayoritariamente, se concentra en lonjas, pasa a mayoristas en origen, mayoristas en destino y detallistas. Y luego el canal alternativo, que va hacia la industria de transformación y grandes cadenas de distribución. Luego además tenemos aquellos detallistas que pueden ser primeros compradores con registro y autorización para entrar en lonja y comprar pescado, o hostelería que directamente compre pescado en lonja, etc. Entonces, las dos grandes líneas que tenemos, por así decirlo, que luego van a influir cuando comente la trazabilidad en cómo se puede aplicar la trazabilidad en unos o en otros, van a ser, por una parte, lo que piensan las grandes industrias, las transformadoras y las grandes cadenas de distribución, y por otra parte, lo que son las lonjas y el canal tradicional de lonjas, mayoristas en origen, mayoristas en destino y detallistas. ¿Qué es lo que, centrándonos en el canal tradicional, donde están las lonjas y los mayoristas, su papel es fundamental, o tienen un papel importante, porque en el caso concreto de las lonjas es una figura común a toda España. Todas las lonjas, todo el pescado, mayoritariamente el pescado fresco, se comercializa a través de lonjas en primera venta. Entonces, tenemos una figura ya creada que de alguna manera concentra o armoniza el mecanismo de funcionamiento de esa primera venta en determinados momentos, en determinados aspectos, cogiendo un espectro muy importante de nuestra producción pesquera. Lo mismo pasa con los mayoristas, con los mercas, mayoristas en destino. Los mercas es una figura que también tenemos creada y específicamente y particular que de alguna manera concentra la comercialización del producto pesquero en destino antes de llegar al consumidor final, antes de llegar a los minoristas y posteriormente al consumidor final. Entonces, una vez señalado, hecha esta pequeña radiografía de lo que es la comercialización del producto pesquero en España, del producto de la pesca y de la acuicultura en España, y señalando los dos canales que hay, que por una parte se refieren a la gran distribución y grandes empresas, y por otra parte a los canales tradicionales referidos a las lonjas, mercas y minoristas, me voy a meter ya lo que es en el tema de la trazabilidad. La trazabilidad en España, en lo referente al producto pesquero y acuícola, ¿dónde tenemos que enmarcarla? La trazabilidad se enmarca dentro del reglamento de control, de aplicación de la política pesquera común, del reglamento 1224 de aplicación de la política pesquera común y de su reglamento de desarrollo 404. ¿Esto qué significa? Esto significa que, por una parte, todos conocemos la trazabilidad desde hace ya un montón de años, sobre todo desde el punto de vista de seguridad alimentaria, en donde la trazabilidad pues, es la idea o el concepto o la herramienta que permite conocer los distintos pasos por los que el pescado va atravesando a lo largo de la cadena, con idea de conocer el origen y poder en cualquier momento ir para atrás o para adelante cuando sea oportuno. Entonces, este concepto es un concepto que cuando ya empezó a establecerse o empezó a entrar en vigor el reglamento de control, todo el mundo tenía claro. Pero ¿qué es lo que aporta este reglamento? ¿Cuál es la razón de por qué la trazabilidad está en este reglamento de control, en el 1224 y en el 404? Este reglamento es un reglamento de control de aplicación de la política pesquera común. Entonces, la idea de contemplar la trazabilidad dentro de este reglamento significa que la trazabilidad va a ser una herramienta para poder aplicar la política pesquera común a lo largo de toda la cadena comercial. La trazabilidad va a ser la herramienta que tanto a los operadores como a las autoridades competentes nos va a permitir poder aplicar la política pesquera común a lo largo de toda la cadena. ¿Esto qué significa? Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, si se establece una talla mínima para una determinada zona en un determinado periodo o en un determinado momento. Entonces, ahora recientemente ha habido, precisamente por uno de los planes de obligación de desembarque, en un sitio concreto, en Italia, pues se ha establecido una talla mínima para una especie concreta dentro de su mar territorial. Bueno, pues entonces, la trazabilidad lo que va a permitir es que a lo largo de la cadena comercial, esa especie y ese producto vaya acompañado con la suficiente información como para garantizar la aplicación de esa medida de control que está dentro del marco de la política pesquera común.
¿Esto en qué se traduce? En que la trazabilidad del producto pesquero dentro de este marco de actuación requiere más detalles o información adicional a la que se ha requerido tradicionalmente desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, porque estamos hablando de zonas, estamos hablando de especies, estamos hablando de denominaciones y estamos hablando de determinados detalles que permiten aplicar la política pesquera común. Inicialmente la trazabilidad se enmarcó dentro del 1224 y del 404, que son reglamentos de control de aplicación de la PPC, pero la anterior. Esta PPC, como todos sabemos, pues tenemos una nueva política pesquera común, que es el 1380 del 2013, y luego una nueva organización común de mercados del 1379 del 2013, implicó modificaciones en el 1224 y en el 404. Estas modificaciones, es verdad que la política pesquera común implicó unas modificaciones sustanciales desde el punto de vista de la obligación de desembarque, como habéis comentado aquí, en el tema de las medidas técnicas, de planes regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la trazabilidad, las modificaciones han sido fundamentalmente en la misma línea en la que se han modificado aquellos artículos que tenían que ver con la declaración de desembarque, los campos de la declaración de desembarque, los campos de las notas de venta o los de declaraciones de recogida, etcétera, que es sencillamente separar lo que está por encima y por debajo de talla. Entonces, esas modificaciones son las que recoge el Ómnibus, el 812 del 2015, y luego el 404 modificado por el 1962 del 2015. Entonces, lo que es importante es, más allá de lo que es el puro numerito del reglamento, es importante tener muy claro que la trazabilidad esta trazabilidad que se regula en el 1224 es una trazabilidad que está regulada en un reglamento de control de aplicación de la política pesquera común, y que en ese sentido la trazabilidad va a ser una herramienta para poder aplicar la política pesquera común a lo largo de toda la cadena, y el nivel de detalle de información que vamos a necesitar será el suficiente y el necesario para precisamente poder aplicar esa política pesquera común. En esta diapositiva podéis ver los artículos en donde se regulan, tanto en el 1224 como en el 404. Dos comentarios me gusta hacer porque son reflexiones que yo mismo he hecho cuando me he tenido que enfrentar desde hace más de 2 años a este tema de la trazabilidad y al estudiar todas las líneas del reglamento, los puntos, las comas, etc. Dos comentarios que son, yo creo que realmente importantes, y es que, por una parte, teniendo en cuenta la diversidad de los canales de comercialización que hay de los productos de la pesca, ya no solamente en España, sino a nivel de la Unión Europea, y el número de artículos implicados que definen el sistema de trazabilidad es cuanto menos llama la atención. Son muy pocos artículos para conseguir realmente establecer un sistema armonizado y claro para todos los canales que tenemos tan diversos en el que se comercializa. ¿Qué es lo que ha conllevado? Pues al final lo que ha conllevado es mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de consultar comunidades autónomas y técnicos directamente encargados, mucho tiempo de consulta con la Comisión Europea, y mucho tiempo también de estudio de las empresas y de las lonjas, de saber exactamente cómo están funcionando, para no no quedarnos en un plano teórico y no estar en la realidad de cómo es la situación, buscar el equilibrio. Entonces, esto al final lo que implica es que cada línea, palabra, espacio que hay en el reglamento está por algo y está establecido siempre con un objetivo concreto. Además, también hay un tema que sí que es importante resaltar, que es que cuando se hace el reglamento comunitario, el 1224 y el 404, entiendo yo que se plantea una situación lógica, y es que por una parte, se está planteando, se está estableciendo, se está poniendo o avalando reglamentariamente un instrumento que es la trazabilidad, en el que consigues trasladar una información determinada a lo largo de toda la cadena, garantizar que se traslade esa información a lo largo de toda la cadena con el objetivo de cumplir la política pesquera común. Entonces, ya que tienes en una mano una herramienta que transmite información, bueno, pues entonces vamos a añadir una letra más que sea la de, ya que transmitimos información, vamos a transmitir también la información que tiene que llegar al consumidor. Esto, que por una parte parece muy lógico, el decir, bueno, ya que tenemos una herramienta para transmitir información a lo largo de toda la cadena, o una obligación en la que los operadores tienen que transmitir información a lo largo de toda la cadena, vamos a meter la información al consumidor para garantizar que también llega a lo largo de la cadena. Esto, que en un principio es lógico,
en ocasiones trae confusión. Trae confusión compatibilizar la información al consumidor con la información necesaria que hay de trazabilidad. Trae confusión en por ejemplo, la relación que existe entre las denominaciones comerciales y los códigos FAO, 3-alfa FAO, que se establece como obligación en el artículo 58 de la trazabilidad. Trae confusión entre la relación de las zonas de captura y las zonas geográficas pertinentes. Trae confusión. Y al final, reflexionando un poco sobre el tema, muchas veces estas confusiones vienen porque se mezclan dos conceptos lógicos y que hay que pensar cómo se interpretan y cómo se mezclan, porque se pueden mezclar y pueden ir juntos, pero se tiene que hacer de manera correcta, pero en el fondo los objetivos son diferentes, porque un objetivo tú tienes un objetivo de información para trasladar a lo largo de toda la cadena con el objeto de aplicar la política pesquera común, y tienes otro objetivo que es el de informar al consumidor. Entonces, el nivel de detalle que en ocasiones necesitas o que satisface al consumidor para ser informado no es el mismo nivel de detalle que necesitas trasladar a lo largo de toda la cadena para garantizar la política pesquera común. A lo mejor a nadie le interesa que haya una especie determinada que se ha pescado en un mar territorial, pero sin embargo lo que le interesa al consumidor es decir que es Mediterráneo centro-oriental o 3711. Pero a lo mejor lo que le interesa realmente para aplicar la política pesquera común es que ese es el nivel de detalle del mar territorial, porque en ese mar territorial hay una medida concreta. Entonces esto a veces, compatibilizar los dos conceptos, trae confusión. Una vez establecido, una vez comentado lo que es el marco de legislación, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la trazabilidad? Los elementos fundamentales de la trazabilidad son los que he tratado de poner en estos 5 puntos. Primero, el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de la trazabilidad son todos los productos de la pesca. Todos los productos de la pesca, porque estamos hablando del capítulo 3, en la subpartida 12.12, que son las algas, la 16.04 y 16.05, que son las conservas y preparaciones, ¿no? Y preparados. Entonces, realmente todos los productos de la pesca y de la acuicultura tienen que ser trazables. ¿Qué es lo que diferencia unos de otros? El nivel de detalle de información que tengas en función de si estás en unos productos o en otros. Si estás en una partida como la 03 de productos frescos, pues necesitas un nivel de detalle, tiene que haber un nivel de detalle de transmisión de información diferente a la que tiene que haber, por ejemplo, para las partidas 16.04 o 16.05. Esto a veces también, un poco por seguir un poco la línea anterior o por hacer un comentario parecido al anterior, a veces el haber dividido los productos, el dividir los productos del detalle de información que se necesitan para transmitir y para aplicar la trazabilidad en función de partidas arancelarias, a veces también trae determinadas confusiones, porque te puedes encontrar productos que están separados en distintas partidas arancelarias que no tiene sentido a lo mejor que estén separados o que tengan distintos requerimientos de información de trazabilidad. Pero en realidad en aquel momento se tomó esa decisión, se estableció esta separación y es con la que necesitamos convivir. Es verdad que solo pasa en casos muy, muy, muy concretos y muy específicos, pero al final lo que hay detrás es lo mismo: utilizar algo que estaba hecho con otro objetivo, que las partidas arancelarias está hecho para regular las importaciones y exportaciones en función de determinados parámetros. Utilizas una clasificación que se ha hecho previamente para una cosa para luego aplicarla en otro campo, como es la PPC, la aplicación de la trazabilidad, etc. Y a veces conlleva determinados dificultades. Otro elemento fundamental, otro pilar fundamental que hay de la trazabilidad que establece el reglamento de control es el lote. El lote, en el 12.24 se establece la definición concreta del lote. Me llama la atención siempre, y es que el lote realmente no es una cosa nueva, es una cosa que ya aparecía en las normas comunes de comercialización del 2406 del 96, en donde la definición de lote realmente era parecida en primera venta a respecto a la definición de lote que se establece desde el punto de vista de la trazabilidad en el 12.24. Otro elemento fundamental es el marcado. El marcado es la manera en la que nosotros vamos a identificar cada uno de los lotes. El lote va a ser la unidad. En otros elementos o en otros campos de la trazabilidad, a lo mejor esa unidad es la identificación individual del animal, aquí va a ser el lote. Y ese lote se tiene que marcar de una determinada manera. Pues bien, esa determinada manera, que actualmente es la que está en vigor,
Cuando este reglamento entre en vigor, permitían todavía hacer este tipo de marcaciones mediante etiquetado, envase o mediante un documento comercial que se pudiera transmitir la información de trazabilidad. Sin embargo, actualmente en vigor, a partir del 1 de enero del 2015, es el del código de barras, un circuito integrado o un dispositivo o sistema de marcado similar. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que el lote se tiene que marcar de una determinada manera que se identifique unívocamente la información que haya asociado a ese producto con el producto. Eso es el marcar un producto. Y el marcado, ¿cómo se tiene que hacer? De alguno de los métodos que indica el reglamento. ¿Cuál es la información que se establece? Pues la información que se establece en el reglamento 1224 del 2009 son estas letras: el número de identificación del lote, el número de identificación externa del buque, 3 alfa-FAO, capturas, etc. Y aquí aparece la última letra, que es la información obligatoria a los consumidores, la información al consumidor, que es donde aparece en ocasiones podemos ver algunas dificultades en la relación que puede haber entre la información al consumidor y la información de trazabilidad. Esta es la parte o los distintos campos de la información al consumidor, y luego finalmente tenemos otro pilar fundamental, que es el del registro, que es que la información, para que realmente no solo vale con que nos se pasen los operadores la información de trazabilidad, es necesario que además de que se pasen los operadores la información de trazabilidad, quede registrada en su sistema, quede registrada en cada una de las empresas. Entonces, es verdad que los reglamentos comunitarios no establecen en el marco de la trazabilidad de los productos de la pesca un tiempo concreto en el que tienen que estar registrada esa información. Sin embargo, la Comisión comentó que podían estar registradas alrededor de 5 años, porque por controles fiscales eran los tiempos que se estaban manejando, 3 años respecto del certificado de capturas, que por ejemplo maneja el reglamento IUU, y luego por una diferencia importante de la trazabilidad sanitaria, lo he puesto aquí como ejemplo, que está hablando que se actualizará diariamente y se mantendrá a disposición al menos hasta que pueda suponerse razonablemente que los alimentos han sido consumidos. Esto en la trazabilidad de los productos de la pesca para la aplicación de la PPC no vale. Necesitamos manejar tiempos entre 3 y 5 años por lo menos de registro de esa información. Realmente, ¿qué es lo importante de estos pilares? Lo importante de estos pilares es que, aparte de los conceptos del significado que tiene cada uno, la realidad es que cada uno de los conceptos tienen su significado. El lote tiene su significado y tiene su valor individual. El que el producto en primeramente esté ordenado y esté clasificado y esté loteado tiene su importancia. De hecho, las normas comunes de comercialización están ahí y son importantes por algo. El que los productos estén marcados de una manera adecuada tiene su importancia. El que se registre la información o se traslade información entre un operador y otro tiene su importancia. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que es la trazabilidad? La trazabilidad realmente es que estos 5 pilares se interconecten. ¿Esto qué significa? Pues que se interconecten de la manera en la que cuando llega el producto se divida en lotes, se marque cada lote, la marca de cada lote te permita acceder a la información de trazabilidad, y esa información de trazabilidad se transmita entre operadores y los operadores registran esa información de trazabilidad. Todo es un sistema, y todo es el sistema de la trazabilidad. La trazabilidad no es solamente una cosa en concreta, cumplir uno de los pilares. La trazabilidad es cumplir los 5 pilares, integrarlos en un sistema y que esté interconectado. El tema del registro, por ejemplo, se puede dar que, por una parte, si tú vas a un operador que gestiona el pescado, que lo transforma o que lo empaqueta, etcétera, el registro, por sus propios procedimientos internos de funcionamiento, mayoritariamente lo va a tener registrado. Pero si tú te mueves, vas a otro tipo de operador, que son, por ejemplo, los mayoristas, que fundamentalmente no manipulan el pescado y lo comercializan, cuando les hablas de tener registrada la información, tienes un problema. Porque a lo mejor ellos tienen el loteado de origen, la información la tienen de origen, todo lo tienen bien, pero no registran la información, porque a lo mejor estás hablando de pescado fresco muy rápido, que el paso es muy rápido, y ellos no les da, su principal problema es el registro. A lo mejor en otros operadores el principal problema es el marcado. En otros operadores a lo mejor el principal problema es recibir la información. Entonces, la trazabilidad realmente, el problema que tiene es que depende del tipo de operador, encuentras las dificultades a veces en un aspecto u en otro. Bien, entonces, ¿qué
¿qué está haciendo la Administración desde el punto de vista de la Secretaría General de Pesca, que es a donde yo pertenezco? La Secretaría General de Pesca lo que está haciendo es, teniendo en cuenta todo este marco, toda esta cadena, nosotros hemos hecho un grupo de trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura. Nuestra distribución actual de competencias dentro de España es, como bien sabéis, en este tema en concreto de la comercialización, la autoridad de control son las comunidades autónomas las que van y controlan a los operadores más allá de la primera venta hasta el consumidor final. Entonces, el papel de la Secretaría General de Pesca es que es el de armonizar y coordinar las actuaciones de las comunidades autónomas, sobre todo desde el punto de vista de que todas las comunidades autónomas estén en una misma línea de actuación, tengan el mismo criterio de interpretación de todos los elementos de la política del reglamento comunitario, estén en el mismo nivel de aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos solemos reunir 1 o 2 veces al año, pero no es tan importante el hecho del número de reuniones que podamos tener, sino la fluidez de comunicación, la puerta abierta que hemos hecho a la hora de crear el grupo. El grupo se creó ya en 2012-2013 y lo que ha hecho es un contacto continuo con las autoridades competentes de las comunidades autónomas para establecer las medidas de control de trazabilidad. Aquí también existe otra cuestión importante, y es que a nivel general no solamente hay que enfrentarse, al final la trazabilidad es una coordinación entre operadores para comunicarse, es una coordinación entre administraciones para tener unos criterios armonizados y homogéneos. Al final la trazabilidad es eso. Entonces, no solamente es una cuestión de una coordinación Administración General con comunidades autónomas. También a nivel general existen distintas autoridades competentes con competencia en el control, dependiendo del eslabón de la cadena en donde se encuentran. Hay veces que es salud pública, hay otras veces que es pesca y hay otras veces que es incluso consumo. Y también depende del sitio en donde estemos, en la comunidad en la que estemos, pues cada comunidad se organiza de una determinada manera. De hecho, ahora, por ejemplo, estamos en conjunto con Galicia, por ejemplo, he venido ahora recientemente a hacer un curso precisamente de trazabilidad, en donde estábamos pesca, salud pública, etcétera, un poco pues para coordinar, que todo el mundo tenga criterios parecidos, etcétera, etcétera. Entonces, y ese mismo curso pues lo estamos repitiendo en distintas comunidades autónomas. ¿Cuál es uno de los resultados de este grupo de trazabilidad? Tenemos un programa nacional de control de la trazabilidad de los productos de la pesca y de la acuicultura, en donde lo que hacemos es establecer, precisamente poner en un papel esos criterios armonizados y coordinados de aplicación del reglamento comunitario. Entonces, este programa lo dividimos por una parte, en una parte como de articulado, en donde decimos el marco de actuación, dividimos a los operadores en distintos escenarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el proyecto Trazapes. El proyecto Trazapes es el proyecto que está desarrollando la Secretaría General de Pesca, en donde lo que hace, no es un proyecto nuevo, realmente Trazapes es una aplicación nueva, pero no es una idea nueva. Trazapes lo que hace es modernizar el sistema de envío de las notas de venta, documentos de transporte y declaraciones de recogida a la Secretaría General de Pesca. Esto tradicionalmente, desde las autoridades competentes de cada una de las comunidades, abastecían de información, o incluso en algunas cosas las lonjas, dependía del sitio, pero se abastece de información la Secretaría General de Pesca de estos documentos de las notas de venta, documentos de transporte y declaraciones de recogida. Entonces, con Trazapes lo que se va a hacer es se va a crear una nube en donde se va a tener toda esta información en primera venta, de toda la primera venta de todos los productos comercializados en España. Desde el punto de vista de aplicación del reglamento comunitario tenemos las declaraciones de recogida, documentos de transporte y notas de venta, pero desde el punto de vista de la aplicación del Real Decreto de Primera Venta, el 418 del 2015, también hay información de acuicultura a través de los documentos de trazabilidad, de tal manera que toda la primera venta de todos los productos pesqueros y acuícolas, que es la primera comercialización de ese producto en España, va a estar en una nube a disposición, o en una nube gestionada por la Secretaría General de Pesca. Entonces,
¿Qué es lo que se ha tratado de hacer con Trazapes? Pues decir, bueno, pues entonces, ya que tenemos esa información en primera venta y esa información en primera venta contiene toda la información susceptible de aplicar el reglamento en el ámbito de la trazabilidad, pues vamos a hacer una parte, una funcionalidad de esa aplicación que permita a ese primer operador transmitir la información al siguiente, para de alguna manera garantizar que la primera piedra que se pueda encontrar en la trazabilidad, que es la integración de ese sistema, de esa información en la cadena, garantizar ese primer eslabón. Entonces, Trazapes va a tener una funcionalidad en donde el primer operador puede descargarse la información de esa primera venta en modo electrónico para enviársela al siguiente, o al mismo tiempo, si lo considera oportuno, meter su segunda operación comercial y él mismo descargarse esa segunda operación comercial y enviársela al siguiente. Entonces, de esta manera garantizamos que la trazabilidad, el primer eslabón de la cadena de la trazabilidad. Y a donde estamos llegando, pues a la comunicación de las lonjas y centros autorizados de primera venta a todos los primeros compradores autorizados. Pero ¿qué pasa con los demás eslabones de la cadena? Los demás eslabones de la cadena, y aquí recupero esa primera división que hice en la diapositiva de todos los canales de comercialización. Tenemos, por una parte, los sistemas de los canales tradicionales, en donde están los mayoristas y minoristas. Entonces, lo que están haciendo es, los demás eslabones de la cadena se están ordenando cada uno individualmente o de manera privada o agrupándose en sector. Entonces, lo que se está haciendo es que lo que nosotros también estamos impulsando es, por una parte, que los de los canales tradicionales, en la parte de mayoristas y minoristas, como también está atomizado, son muchos implicados, sin embargo, de alguna manera operan de manera similar, pues impulsamos que se agrupen para establecer aplicaciones comunes. Entonces, los mayoristas están desarrollando su propia aplicación a través de Mercasa, y los minoristas en determinados lugares están, Fedepesca, por ejemplo, la Federación de Minoristas de Pescado, pues entonces lo que están haciendo es, han desarrollado una aplicación que están ya aplicando, que están ya implementando, por ejemplo, en Mercamadrid, y que les está funcionando bien. Ellos lo que hacen es que el mayorista carga la información en el sistema, y ellos, mediante carga la información y marca el producto con un código de lote. Mediante ese código de lote, el minorista accede a la información y se la descarga, o bien incluso en un teléfono móvil o tablet, o incluso en unos puntos que han ido distribuyendo por Mercamadrid, y ellos mismos incluso se pueden imprimir las etiquetas. Y luego, por otra parte, el otro lado de la cadena es lo que se refiere a la industria transformadora y la gran distribución, que aquí lo que están haciendo es que ellos están desarrollando sus propios sistemas individuales. Estamos hablando de empresas grandes que no solamente tienen que cumplir la legislación y el reglamento comunitario, o sea, ellos internamente necesitan tener unos conteos logísticos adecuados para garantizar sus estocajes, su oferta y su demanda, que todos sus puntos de venta estén abastecidos, etcétera. O sea, ellos ya partían de tener sistemas integrados, los sistemas integrados de gestión, en donde ya lo tenían todo más o menos integrado. Entonces, ellos lo que están estableciendo son soluciones individuales cada uno, que luego al final las soluciones individuales que están estableciendo cada una de estas grandes empresas, muchas de ellas se basan como en dos maneras. Es, por una parte, o bien marcan el lote de alguna manera, muchos de ellos mediante código de barras, y asociado a ese marcado del lote se intercambian un archivo electrónico, o bien lo que hacen es que establecen una nube al que mediante el código con el que han marcado el lote tienen acceso los dos implicados en la cadena. En cualquier caso, al final lo que nosotros siempre transmitimos es que todos los sistemas deben ser compatibles. Por eso el tema de la coordinación, la trazabilidad al final implica a todos los eslabones de la cadena, a todos los eslabones de la comercialización, y la coordinación entre los eslabones tiene que ser, es básica. Igual que tiene que haber una coordinación entre administraciones, tiene que haber una coordinación entre operadores, y todos los sistemas, cualquiera que se desarrollen, deben ser compatibles. Muchas gracias.